Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un día muy bonito, pleno, tranquilo, amoroso y sobre todo consciente. El día de hoy estoy con una gran invitada muy especial para mí. Ella es Seila, ella es psicóloga tanatóloga y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la muerte, duelos, pérdidas y el objetivo de esto es tratar de llevar a la conversación estos temas que probablemente no tan fácilmente lo platicamos y que me parece muy sanador. Pero bueno, sin más, ¿cómo estás, Seila? Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contenta de Gracias estar por estar acá. el día de hoy acá y tu tiempo y espacio y compartirnos un poco de tu experiencia, conciencia y sabiduría. Y bueno, me gustaría que tú te presentes, no sé yo te conocí obviamente siendo mi paciente y abordamos algunos temas, pero ahora te admiro mucho el trabajo que haces a través de la psicología y tanatología, ayudando a personas y cómo es que tú te defines y qué es lo que haces actualmente. Pues yo hago dos cosas actualmente. La primera es justo esta parte de los procesos tanatológicos, pero no solo tanatológicos, sino pues en general la gente que llega como a consulta. Y pues también estoy en otro rollo un ratito, que es una etapa y que me está permitiendo como autodescubrirme a mí en ciertas cosas pues, de la vida. Ok, claro. ¿Cómo fue que te acercaste tú a este tema de la psicología y tanatología? Pues fue chistoso, o sea, yo tengo otra carrera, yo estudié primero comunicación y periodismo, más bien en esta parte como amorosa hacia mi padre, porque mi papá falleció, entonces uno de sus sueños era como ver a una de sus hijas tituladas y pues para mí fue como más fácil, o sea, fue como un desvío amoroso, le llamo yo. Ujú, Y después, pues tuve la oportunidad de realmente acercarme a lo que quería hacer, que era la psicología. O ok, sea, siempre como que he tenido pues esta semillita de la labor hacia el otro, ¿no? O sea, siempre de poder hacer algo hacia el otro y creo que en la psicología yo encontré como esa parte, ¿no? O sea, de acompañar al otro, de estar ahí para el otro, de poder dar pues un cachito como a la sociedad. claro. Es cierto que los psicólogos, a final de cuentas, lo que buscamos tal vez es a través de la ayuda del otro sanarnos y salvarnos a nosotros mismos. Pues yo siento que es algo como que dicen un tabú en la escuela o un mito, como Ajá, hace rato mencionábamos, ¿no? sí, De que el psicólogo trata de arreglar al otro, pues para arreglarse él mismo. Pero al final del día yo creo que para poder estar frente al otro y poder acompañarlo, tú primero tuviste que hacer una chamba contigo, claro. ¿no? O sea, no puedes acompañar al otro en algo que tú no tienes resuelto, Ujú, en algo que no, a lo mejor sí que te ayuda más como haber tenido la experiencia y haberla podido trabajar y resolverla tú, pero sí creo que es una responsabilidad del psicólogo trabajar consigo mismo primero para poder ayudar al otro. ujú, Y a lo mejor eso es a lo que se refiere, ¿no? claro. Ayudando al otro me sano a mí O sea, mismo. yo creo que es una parte muy responsable, pero tal vez de inicio a veces buscamos tratar de entender un poco más lo que sucede en nuestra mente, en la parte emocional, y creemos que si estudiamos psicología, podríamos tal vez a través de nosotros mismos aterrizar y trabajar eso que no hemos resuelto. No sé si me doy a entender. Claro, sí, también yo creo que Ujú, sí es esta parte de tratar de entender por qué me está pasando esto, por ajá, qué estoy sintiendo esto, claro. por qué reacciono de tal forma. Ujú, Sí, es un acercamiento primero a ti ok, mismo. va. Y después, ¿cómo fue que te acercaste a tanatología? O sea, psicología solamente estudiaste la carrera normal y tanatología, ¿esta cómo es? ¿Es como una especialidad o cómo es? Pues mira, yo soy psicóloga clínica, o Ok, sea, la psicología así como tal tiene como muchas ramas. Entonces, después de que tú terminas como un tronco común, vas como a tu especialidad, ¿no? La psicología clínica no solo es aquella que se dedica como a ver pacientes, ¿no? O sea, en terapia, la psicología clínica tiene como, abarca muchas como la psicoeducación, o ujú, sea, muchas cosillas. Em, pero yo antes de estudiar psicología estudié tanatología. mm, ok, Sí. ok, Y yo llegué a tanatología justo como por todos estos procesos de muerte que había tenido antes, ¿no? En esta parte justo en la que tú dices, de tratar de entenderme qué estaba así es. pasando conmigo, qué estaba yo sintiendo, por qué me estaba doliendo tanto, Ujú, ¿no? Entonces, mi primer acercamiento con eso fue la tanatología. Y ahí descubrí que la tanatología en sí te da como solo una base, pero no es,
suficiente como para que tú puedas acompañar a profundidad al sujeto Ok. en su proceso de duelo. Porque el proceso de duelo, al ser único e irrepetible, incluso en la misma persona, em, lleva como muchos procesos internos. Ujú, Entonces, la tanatología te da como pues esta embarradita, ujú. pero al final del día sí necesitas como este sustento que te permita acompañar al otro a profundidad, Claro. ¿no? Yo no sabía eso. Yo pensé que la tanatología tenía que ser como algo posterior a psicología o a alguna rama similar. O sea, ¿la tanatología es que una carrera o es técnica? ¿Cómo es esto? Pues donde yo la estudié, más bien era como un diplomado, Ok. ¿no? Pero no Pero te piden estas bases anteriores de psicología. no, Ok. no, incluso hay, o sea, hay médicos, hay abogados, hay curas, o sea, al final está Ujú. toda esa gente que está en contacto con otras personas Ajá, que claro. están como en estos procesos de pérdida. Ajá. Porque pues los abogados que ven divorcios, los médicos, las enfermedades, que al final es un proceso de pérdida que te lleva como a esta crisis existencial. Y hay mucha gente que está ahí justo por eso, como para poder acompañar al otro. Y ya en la tanatología te encuentras como otras cosas, ¿no? Como esta parte de el acompañamiento tanatológico, em, que es más ya como para esta parte de acompañar a gente donde yo la estudié, ¿eh? O sea, Ujú. no sé en otros lados, pero de esta parte de acompañar a los procesos de las personas que están con enfermedades terminales. Ujú. Ok, ok. Ujú. Lo que se llama como estos cuidados paliativos. No, los cuidados paliativos ya son otra cosa, Ok, porque el cuidado paliativo está como orientado a la muerte digna, a la muerte sin dolor, ok. ¿no? Pero el acompañamiento tanatológico no está tan enfocado en estos procesos dolorosos, ¿no? Mm. Sino más bien como en todos los procesos internos. De la aceptación y atravesar Ujú. este proceso ya Sí. cercano a la muerte. Ujú. Ok, ok. Cuéntame un poquito más sobre esta parte personal, digo, hasta donde tú me permitas saber de ti, de tus muertes y cómo es que estas muertes impactaron en tu vida para que ahora justo te dedicaras a ello. Pues yo tuve 3 pérdidas que, pues, bueno, voy a decir 4 porque la de mi perro también fue Claro, horrible. muchos hacen de menos las muertes de los perritos, ¿no? Sí. Y la primera fue, o sea, como que mi primer contacto real con la muerte fue a los 12 años. Digo real porque fue la que me dolió, porque mi mamá siempre, ella decía, pues la muerte es un proceso natural y te voy a llevar al velorio de Juanito porque para que tú sepas qué pasa, ¿no? Mm, ujú. Que son cosas que te impactan de niño, pero que en realidad no logras entender hasta que estás ahí, Ok. ¿no? O no logras experimentarlo, más bien porque incluso estando ahí a veces la muerte es algo difícil de comprender. Em, pues perdí a mi hermano cuando tenía 12, a mi papá cuando tenía 19 y a mi mamá cuando tenía 23 años. Ok. Fueron muertes completamente diferentes. Mis dos papás murieron por enfermedad y mi hermano tuvo una muerte violenta porque se suicidó. Ujú. Entonces, yo te digo que la que me llevó conscientemente al psicólogo fue la muerte de mi madre, Ujú. pero la muerte de mi hermano me llevó inconscientemente Claro. por procesos que yo no sabía que estaban ligados con esa muerte que yo no había, pues, pues ese duelo que no había superado, que no había vivido, que no, pues no tenía las herramientas Ujú. y pues iba al psicólogo pues sí, por un duelo disfrazado. Yo me acuerdo que mi terapeuta, yo llegué con ella cuando tenía 16 años. Y hasta los 27, o sea, la vi intermitentemente, no estuve con ella como todo el tiempo, Ujú. pero a los 27 ella me dijo, y fue muy gracioso, ¿tú ya estás lista para resolver lo que llegaste a resolver la primera vez que viniste aquí? O sea, 16 años, llegué a los 16 y hasta los 27 Ujú. pude trabajar la muerte de mi hermano. Wow, ¿cómo es eso? O sea, porque a mí también me pasó con mi terapeuta que, aunque yo fui desde adolescente hasta mucho, igual algo similar, no recuerdo las palabras, pero me dijo, tu tema principal que tenías que trabajar, era imposible trabajar en ese momento porque había una serie de procesos anteriores que teníamos que ir abordando, pero ahora ya al menos estás mirando y estás trabajando justo la raíz principal de tu dolor, de tu herida emocional. ¿Por qué pasa eso? O sea, no entiendo mucho eso.
Pues yo creo que es como decía Shrek, ¿no? Estamos hechos de capas. Ajá. Entonces, de pronto, llegar a la capa como al centro Sí, es ir, pues ir pelando esa cebolla, ¿no? O sea, porque tú, ¿por qué llegaste, por ejemplo, a terapia? O sea, ¿cuál eh, fue lo que porque te llevó ahí? me molestaban en la escuela. Bueno, entonces eso es lo primero que trabajas. Pero, pues a veces esa, esa molestada en la escuela es solo un Un síntoma. síntoma Ajá, de todo lo que claro, hay como un poco más exacto. abajo. Y a veces uno en la terapia quiere abordar eso nada más, ¿no? Así como de, no, pero yo quiero que me ayudes a decirle a mis Sí, amigos qué hago, ¿no? Y te empiezan a preguntar de tu relación con tus padres y demás. Pero en ese momento a veces creo que es imposible porque no nos atrevemos nosotros mismos, porque aparte el terapeuta justo creo que ahí hay muchos mitos en cuanto a qué es un buen terapeuta, porque a veces creemos que el terapeuta es el que debe como, sanarte ajá, ¿no? Que él te debe curar, él te va a quitar estas capas en este todo sentido. tu dolor. Ajá. Pero pues tú eres el único responsable y puede ser muy corto o largo el tiempo en que tú tardes en quitarte estas capas, no sé si me va a entender. ¿Es cierto esto? Sí, Ok. o sea, a mí me gusta justo preguntarle a la gente cuando llega a terapia, ¿cuál es tu objetivo? ¿Por qué vienes aquí? ¿Qué esperas de la terapia? Ujú. ¿No? Porque mucha gente espera que el terapeuta sea como el médico, Sí. que te quite todo ese dolor emocional que estás sintiendo. Ujú. Y pues no, Claro, es más como un acompañante en ese proceso, ¿no? sí. Ok. De estas muertes, ¿cuál fue la que más te ha... La otra vez platicábamos de que las muertes nos entregan regalos infinitos a través del tiempo en diferentes procesos de nuestra vida, ¿no? De estas tres, ¿existe alguna más impactante o alguna que haya generado más crecimiento interno tuyo? Pues mira, creo que em, la muerte de mi hermano me regaló el poder hoy acompañar a la gente, ¿no? El poder descubrir un sentido de vida para mí, ¿no? Que era este de acompañar a la gente, como regresar un poco de lo que se me dio a mí. O sea, tú Ujú. le preguntas a alguien en la carrera, ¿y por qué estás aquí? Pues para ayudar a la gente. Esa es la mayoría de lo que todo el mundo contesta. Pero em, el hecho de haber como perdido a mi hermano de esa forma tan trágica, que no solo es como, o sea, yo todavía tengo como cierto, a raíz de su muerte, como ciertos niveles de angustia y cierta, no me gusta llamarlo estrés postraumático, pero sí ciertos rasgos, ¿no? Ujú. En, Porque nuestra, considero que es adecuada la forma, ¿no? No es estrés postraumático. pues puede ser, pero pues es que yo creo que yo misma ¿Nombras? autoanalizarme, autonombrar lo que tengo, como darme mi propio Ah, ok, autodiagnóstico, o claro. sea, no, Ok. no, no, bueno, yo no podría, Ujú. ¿no? O sea, siento que es como, yo por eso lo veo como un rasgo. O Ok. sea, al final, pues al haber sido una muerte tan violenta, sí se trabaja, pero pues quedan como rasguillos, ¿no? Él me dio ese regalo de poder descubrir un sentido de vida y la muerte de mi mamá me dio el regalo de poder ser yo quien soy. Pero justo porque, como te decía antes, yo tuve una relación complicada con mi mamá, Ujú. en el sentido de que, pues mi mamá era como muy estricta, ¿no? Era una persona súper estricta, que tenía expectativas muy altas, que de cierta forma su amor estaba condicionado a lo brillante que yo pudiera ser, a la obediencia que yo pudiera deberle a ella, ¿no? A esta, no sé, a lo mejor ella tenía esta idea de lo que tenía que ser una hija, Sí, todas las ¿no? expectativas puestas sobre ti. Entonces, cuando ella muere, pues fue eso, fue como poder descubrir hacia dónde quería ir yo, Ok. quién era yo sin mi mamá. Sí, me comentaba la vez pasada como una cierta libertad de Ujú. conocerte. Ok. Y la muerte de tu padre, ¿qué consideras que te dejó? Pues fíjate que pensando aquí, yo no he trabajado eso. O sea, mi papá fue para mí esa persona que siempre estaba ahí a un lado, ¿no? O sea, en el que mi mamá era muy estricta, mi papá era como relájate, ¿no? Déjala ser, dale chance. O sea, cuando él muere, yo perdí como esa esquina, ¿no? Esos soportes. Ese soporte.
Ok. Pero en realidad no es algo que yo haya logrado. La muerte de mi papá, a diferencia de la de mi mamá y y la de mi hermano, no es algo que yo haya logrado todavía. am, Ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó este término. En tanatología hay un término que más adelante te digo porque se me olvidó. Ujú. Sí, no te preocupes. Superar, sanar, consolidar, Resignificar. resignificar. Esa palabra, justo ahorita que la nombraste, yo la he utilizado constantemente y, y a través de algunas otras personas la he escuchado, pero me gustaría saber como tu definición. ¿Qué es resignificar para ti? Te voy a decir solo lo que yo creo acerca de la resignificación en la pérdida, Ok, porque pues, puede tener como sí, diferentes muchas. áreas. Ujú. Pero en la pérdida la resignificación estaría como vinculada con este giro que tú logras darle, ¿no? Porque a lo mejor la pérdida es súper dolorosa, es guácala, no la quiero, no quiero volver a enfrentarme con ella. O sea, ¿qué está pasando? ¿No? Y la resignificación es, si dentro de toda esta porquería, dentro de todo este dolor, encontré algo increíble para mí, Ujú. algo pues, que le dio sentido a eso que me pasó. Ok. Es que justo, por ejemplo, he escuchado cuando mencionan, no es lo que te sucede, es lo que haces con lo que te sucede. Yo, la verdad, me gusta esta idea, intentar aplicarla sobre mi vida, pero algunos otros, y trato también de ampliar mi perspectiva y ser responsable, porque algunos otros mencionan que están en contra de esta idea, porque dicen, no, es que sí me causó un daño. Como cuando dicen también relacionado a esto de nadie te hace algo, solo hizo algo esa persona, tú eres responsable de si te hizo algo, de cómo interiorizarlo hacia ti, ¿no? Entonces, en la resignificación mucho dicen, pues nadie te hace algo. Las personas hacen y solo tú eres el que permite si esto te lo tomas, ¿no? Es como algo de resignificar, bueno, es que esta persona hizo tal, yo lo voy tal vez me causó una emoción, pero le doy la vuelta, como mencionas. Y es que ahí justo dicen, no, 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 Andrés, es que sí me hizo algo, sí me hizo un daño. No puedes negar que me hizo un daño. Entonces, no sé, ahí todavía estoy como un poco abierto el panorama, pero ¿tú qué piensas de esto? Mira, siento que ese es un tema como que te daría para otro Sí, podcast, pero voy a tratar como resúmelo. de simplificarlo. Ujú, Mm, yo pienso que todos estamos conectados, ¿no? Estamos en un juego, todos jugando y entonces vamos a pensar en el Monopoly porque es como ujú, algo que todos llevamos allá. Entonces, yo tiro los dados y los tiro, pero pues fue mi tirada, ¿no? Y entonces yo decido que en esa tirada voy a comprar algo que tú querías. Entonces, pues al estar jugando estamos pues conectados, ¿no? ujú. Entonces, necesariamente las decisiones que yo tome te van a afectar a ti, Claro. porque era algo que tú querías, tal vez lo que yo tengo, hablando solo en esto del juego. Y quizá lo que te toca a ti es justo lo que vas a sentir, ¿no? De que yo me haya quedado con lo que tú querías. Ujú. Pero eso que tú sientes también está relacionado como con, Con los actos de los demás. sí, y con lo que tú aprendiste, Ok. porque a lo mejor alguien puede decir, bueno, ay, me lo quitaron y estar rencoroso, furioso, em, se le amargó ya su tirada, ¿no? Ujú. Por ejemplo. Pero otra persona puede decir, ay, bueno, pues ya tengo esta otra oportunidad y cambio y entonces, ¿qué quiero hacer? Pero entonces la reacción que tú tienes a lo que yo hice, que no te hice Es totalmente necesariamente a diferente. ti, está relacionado con tus propios procesos de niño, de lo que te enseñaron, de cómo aprendiste a enfrentar la vida, de cómo aprendiste a sortear como Ujú. todas, pues sí, las Sí, cosas de la pues es que vida. muchos dirían ahí, no, es que esa persona fue la que compró mi propiedad, que ya era mía, yo ya la iba a comprar y entonces esta persona lo hizo a propósito, me causó un daño. eh, Y entonces tú dirías, pues sí, esta persona hizo algo en un acto físico en el juego que tiene que ver con mi emoción, pero mi emoción no se le entrego a esta persona y depende a los procesos y a todas las herramientas que he tenido. ¿Te entendí bien? Sí, es algo así, pero es, por ejemplo, es
esa reacción tuya, esa de o sea, de tomarlo personal, eso más bien es lo que tú tendrías que trabajar, Ujú. por ejemplo, Ok, ¿no? ok, O sea, a lo mejor a eso se refieren un poquito como con esta responsabilidad de que el otro no te hace, sino que es pues lo que tú, como claro. tú reaccionas, Ok, ¿no? Pero sí, o sea, yo sí creo que está conectado. ok. O sea, es como imposible. Por eso yo creo que mucha gente le cuesta trabajo como separarlo, ¿no? Pues porque Ujú, sí me hizo. Pero es más bien como, pues son acciones neutras ujú. que estamos todos jugando y de pronto pues tú eres el que le da la interpretación a esa acción. Sí, ok. Va, muchas gracias. Oye, pero bueno, entonces, ¿qué es exactamente la tanatología? O sea, ¿cómo se define tanatología? Ay, qué difícil. Me sentí como en la escuela cuando me preguntan, ¿qué? Sí. Porque no, En tus palabras, no porque tienes no que me dar la acuerdo. definición del libro. Pero mira, yo creo que la Para ti, ¿qué es? tanatología está como enfocada en los procesos de pérdida, no solo de muerte, sino de pérdida. Sí es cierto que empezó como en la muerte por esta señora Kubler-Ross, que ella estudió moribundos y los procesos de, de la gente que estaba pues ya casi para morir. Ujú, Y ella fue la que definió como justo las etapas del duelo, pero basado en esta parte de la gente que iba a morir, ok. ¿no? Entonces, sí, la tanatología está enfocada como, a mí me gusta más definirla como en el proceso de pérdida, Ujú, porque la muerte es una pérdida, pero también una ruptura, pero también una pérdida de trabajo, entonces, exacto. pues también implica dolor, ¿no? El mismo dolor de Ujú, perder algo. Y la tanatología está enfocado como en esto, como en el estudio pues, de esa pérdida. ok. ¿Cuál es como la mayor importancia tener estas herramientas o conocimientos o a alguien que nos acompañe para nuestra sociedad, para nuestras relaciones en general? Pues mira, yo creo que te ayuda a ser un poquito más consciente de ti mismo. O sea, cuando vas a alguien que te acompañe a tu pérdida, a mí me gusta pensar en el tanatólogo y en el proceso tanatológico como si fueras a recorrer un camino, ¿no? Un camino y en ese camino hubiera un chorro de puertas. Y con el tanatólogo de repente vas abriendo, no sé, voy a ponerme ejemplo a mí para no Ujú, poner, pero por ejemplo, no sé, en la pérdida de mi madre, una de las puertas fue pues hablar sobre la violencia, sobre la violencia que un padre puede ejercer en un hijo, ¿no? ujú, Sobre, esa fue una de las puertas que abrí en mi proceso de duelo. Otra de las puertas quizá fue, pues, el perdón, ¿no? Porque a veces uno cree que los papás, em, pues, no se equivocan, que son figuras intocables, ujú. que no puedes tocar justo por esto que representa a nivel social un padre, ¿no? Pero pues descubres que también es un individuo que se equivoca y que tiene también él sus propios procesos y que tú tienes pues ese derecho de perdonar a tu padre, Ok. a tu madre, porque el reconocer que tu padre te hizo daño, que te lastimó, pues también está fuerte. Me encanta esto que mencionas porque rompe con tal vez algunas ideas que yo tenía y que probablemente algunos tienen, que la tanatología tal vez solo es muy específica para las pérdidas de las personas y que dicen, ay, no, pues, o sea, yo no necesito a alguien que me ayude, que me acompañe en este proceso porque pues solo es una muerte y ya. Pero ahorita acabas de mencionar que la tanatología realmente entonces se aplica para entender muchas cosas que no solo te ayuda para tu proceso de muerte, sino te ayuda para entender y generar conciencia en ti para muchas áreas de tu vida. No sé si me doy a entender. Sí, Ok, ok. ¿Cuáles son los principales como tabús acerca de la muerte? ¿Por qué crees que nos cuesta tanto trabajo hablar sobre la muerte y que algunos creen incluso que la atraemos si hablamos sobre ella? pues yo creo que es por el miedo a perder, pero más que el miedo a perder, lo que te causa la pérdida. Yo creo que nadie quiere sentir dolor, ¿no? Nadie quiere sufrir, nadie quiere estar triste, porque en la tristeza yo te aseguro que Andrés es otro, Seila es otra. Cuando estás triste, cuando tienes tanto dolor, a veces no es, se pierde, pues a veces hasta las ganas de vivir, ¿no? Ujú, Se pierde a veces pues el brillo, se pierden muchas cosas. Yo apuesto que tú, Andrés, eres o fuiste otro cuando estuviste doliente. claro. Yo fui otra.
Entonces, yo creo que el lidiar contigo mismo en un proceso de dolor es algo que asusta. Y yo creo que por eso es como ese de, toco madera, no hay que hablar de la muerte. Porque no te conoces, porque no sabes, o porque te conoces y no te gustaste Ujú. cuando estuviste ahí. También puede ser. O sea, yo creo que tiene que estar relacionado con, pues, con eso que es doloroso, que es fuerte, que, o con el enojo también, como con estas emociones que a veces son tan difíciles de sobrellevar. Sí, o sea, me causa como siempre mucha intriga por qué existe el miedo a la muerte. O sea, ¿qué es eso que nos da miedo? Porque aparte, si no lo conocemos, nadie sabe qué sucede exactamente, el terminar, la finitud de esta existencia física que conocemos. ¿Por qué nos hace sentir miedo? Es más bien como una sensación de que algo nos falta por vivir, por sentir, por experimentar. Es como una sensación de escasez, no sé, ¿será que las personas más presentes no sientan este miedo? ¿Será eso? ¿O a qué crees que esté relacionado este miedo a morirnos? No, no a los demás, sino a nuestra propia muerte. Contigo mismo. Ajá. Pues quizá, no sé, puede estar relacionado un poco con el ego, Ujú, porque pues vas a desaparecer, ¿no? ujú, O sea, en teoría, sí. desapareces, dejas de existir. Mucha gente piensa, ¿y qué va a pasar cuando yo me muera con mis hijos? Como si esa persona fuera el centro del universo. O sea, lo Sí. entiendo cuando el niño tiene, pues depende completamente de la madre, ¿no? Pero cuando ya son grandes, o sea, es como esta parte de, ¿qué va a ser el mundo sin mí? Puede ser un poquito eso, pero también, pues sí puede ser ese otro miedo a lo desconocido, Ujú. ¿no? A que no sabes si te va a doler, si mueres. Ahí, por ejemplo, como me recuerda la película de Coco, ya ves que ahí abordan mucho el tema de la muerte y de que la muerte solo sucede hasta que los recuerdos de las personas cercanas se van. Sí, cuando alguien te olvida. Ajá. ¿Qué piensas de esto? ¿Estás de acuerdo con esta definición de muerte? ¿De que la muerte solo existe hasta que nos olvidan? Pues me parece algo lindo. Yo, en mi proceso también terapéutico, me acuerdo que mi psicóloga me dejó ver Gladiador. Estábamos hablando de la muerte y me dejó ver Gladiador. Qué No raro. entendí por qué, pero Yo tampoco. ya cachándolo y hablando de la muerte, justo cuando está Máximo ordenando sus tropas y él, él dice, o sea, me da mucha risa, pero dice, What we do in life echoes in eternity. Y entonces ahí entendí como estábamos hablando, ella me preguntaba, ¿cómo quieres morir tú? Y yo decía, ¿cómo quiero morir? ¿No? O sea, ¿qué me está hablando esta señora? Si querer morir no, no encaja en la misma enunciado, ¿no? Claro. Y yo decía, pero ¿por qué me está hablando? Y entonces viendo Gladiador, como que me hizo esta, o sea, esta piececita en bono en mi rompecabezas, ¿no? Y entonces era, relas- pues cae en cascada muchas cosas cuando vas a terapia. Entonces es como pensando en qué hicieron mis papás, en cómo murieron, en qué dejaron en nosotros. Entonces fue como esta fichita de clic, ¿no? ¿Qué quiero dejar yo? ¿No? ¿Cómo quiero que me recuerden? Justamente como vinculándolo con la Ujú. película que tú decías. Que es porque al final así es como permaneces. Esa es tu permanencia en el mundo, con lo que dejaste, con lo que tú creaste, con tu sentido de vida. Sí, solo que, ¿sabes? Ahí, por ejemplo, en budismo ya ves que uno de sus pilares es la impermanencia, este cambio constante, y que justo ahí hablan del ego, de matar al ego, y esta falsa identificación de lo que creemos que somos, de la mente y de las emociones, que justamente concuerdo con esta idea que mencionas de que como que duele porque como que nos aferramos a esta identidad de lo que creemos ser, cuando realmente a veces creo que solo somos parte del todo, pero esta identidad que es el ego pues no quiere matar eh, eh, pues esta identidad. Aparte que creo que al final de cuentas somos seres somos animales y tenemos un instinto de vivir y como que, pues si tú te pongo en un risco y te digo, aviéntate, pues hay una parte que pues no es muy filosófica, simplemente Claro. no te quieres aventar. Es un instinto de crear, de vivir, no sé, este, pero fíjate que
al escuchar a algunos que hablaban sobre el legado de esta parte que dejamos a pesar de tras nuestra muerte, algunos creen vivir a través de su legado, pero no sé, ahí fíjate que siento que vuelve a ser mucho ego de todavía quieres seguir importando después de tu muerte, o sea, todavía te importa demasiado el qué van a pensar. Digo, a final de cuentas, tus acciones que fueron durante tu vida dejarán un impacto o no, dejarán unas ciertas repercusiones en tu círculo de personas, pero este legado como una sensación de querer otra vez ser reconocido, valorado, ¿no? O sea, muchas personas dicen, no, 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 no puedo morir ahorita porque no he logrado lo suficiente y necesito impactar a más personas, necesito lograr tales cosas para que este legado que hablen después sobre mí, no sé, ¿tú qué piensas de este legado? Pues creo que es una forma que la gente tiene de permanecer, como tú dijiste. Am, no me gusta como juzgar como bueno o malo. Claro, Al final es lo que la persona necesita. Y si lo necesita y sobre eso quiere basar su vida, pues yo creo que le para da un él está sentido, bien, le ¿no? da un sentido. Lo que mencionabas. Yo, yo cuando hablaba de lo que haces de esto de la película del gladiador, me refería un poco quizá más como a las acciones que tienes como con el otro. O sea, pensando en un papá, ¿no? En un papá, en alguien que desea mucho tener un hijo, ¿no? Pero yo, o sea, yo personalmente pienso que para tener un hijo hay que trabajar en uno mismo, ¿no? Porque justo lo que le vas a pasar al Ujú. niño va a ser, pues, Todos tus traumas no resueltos y todo eso. claro, Ujú. Ok, ¿no? ok, O sea, entendí. yo me refiero como un poco a eso. Ya. Ah, Y claro. justo pensando en eso de que te decía que yo, pues, cuando empieza a caer como esta cascada de quién era mi madre, de quién era mi padre, de quién soy yo y quién soy yo en este momento y quién quiero ser, ¿no? Con Ujú. eso que ellos me dieron, Ok. con eso que aprendí de ellos y de construir las cosas que no me gustan, que, o no que no me gustan, sino que simplemente no encajan ahora en mi pieza, en mi rompecabezas. Ok. Del tema de las etapas del duelo, la otra vez que platicábamos me quedé un poco como con esta duda porque ¿cuáles son las etapas del duelo? ¿Son diferentes para cada persona? ¿Hay que atravesarlas todas? ¿Cómo es eso? Pues, como te decía, esta señora que fue Kubler-Ross, ella que es la pionera, describió como estas etapas del duelo, ¿no? Como el shock, la negociación. Y cuando ella habla de negociación, es como, justo como estaba enfocada en los moribundos, era de, Dios, te juro que Ujú, si yo hago esto y tú me curas, lo voy a hacer, ujú, ¿no? Y sí hay como ciertas etapas que se presentan en las personas. No sé, pues la tristeza es la más esperada. El shock también es súper esperado, ¿no? De no entender que esa persona que viste hace rato hoy ya no esté, ujú, ¿no? Que al final pues también es este mecanismo de defensa que tiene pues el humano para no, pues, no morir ujú. de dolor. Pero sí, es como te decía la vez pasada, creo que pues ahorita ya hay muchos teóricos del duelo y yo lo tomo como una guía, Ujú. ¿no? No, pues sí, como esta guía para poder acompañar al otro, para saber más o menos en dónde está parado. Ok, justo es que ahí mi siguiente pregunta de, a veces, digo, en personalidades, a veces como la mía que busca, tiene esta necesidad de saber dónde estoy, cuál es la siguiente, ya me tardé o voy bien, ¿no? De constantemente sentir este logro, ¿no? Ya pasé esta Como esa etapa, checkpoints, validación. ¿no? Ajá, o sea, muy bien, ¿no? Entonces, ¿existe algo como esto? O sea, o más bien estas etapas del duelo son unas herramientas para el tanatólogo que acompaña, o yo debería de identificar en qué etapa me encuentro y ya pasó mucho, ¿cómo es eso? Pues mira, em, no es lineal. Aunque cruzaras todas las etapas y dijeras, sí, ya hice check aquí, check acá, puedes volver a regresar a alguna. Exacto, ok. Entonces, no es como, ya resolví la etapa de la tristeza, palomita, ¿no? Ahora voy al enojo. Sí, No, o vamos, sea, hacía sentir el ojo. no. Exacto.
Es como pues una montaña rusa, incluso a veces ya puedes sentirte aquí y pues irte para abajo. Ok, creo que eso creo que puede abrir mucho el panorama de las personas, al menos para mí lo hace. O sea, yo creo que es una guía para todos para saber que no te estás volviendo Pero loco. entonces, ¿cuáles son? ¿Cómo es? Según esta estructura, Pues te digo, hay muchos teóricos. A lo la que mejor tú aplicas, la que la más te haga sentido para ti. es que sabes que yo, pues a mí me gusta como ver a la persona y entonces decir, bueno, a lo mejor a él se le puede acomodar Ujú. este modelo, Ok, o sea, no hay uno no fijo tengo yo uno constante. fijo, ¿no? Ya. O sea, William Gordon, por ejemplo, te habla de tareas en el duelo, ¿no? O sea, de que el duelo no es como algo, pues, así que tengas que estar esperando de, Que ya llegó. ya llegó esto, Ujú. ajá, ¿no? Él habla como de cosas que tienes que ir haciendo. Ok. Pero a mí me gusta justo como ver al individuo que está enfrente y decir, ok, pues a lo mejor a él le aplica esto o le aplica esto otro. Em, pero bueno, yo creo que todos van a converger en la tristeza, Ujú. muchos en el enojo y todos en el shock. Ok. Ok. Hay una pregunta que me parece muy, muy importante. ¿Cómo, qué dirías tú que cuál sería las mejores formas de apoyar a alguien que está atravesando un duelo? O sea, a un amigo, un familiar o una pareja que tiene a alguien que acaba de perder a alguien. Esta responsabilidad que sentimos de quiero ayudarlo, quiero que esta persona pueda sentir esta plenitud en este proceso, pero no sé qué hacer. Em, Porque a veces está muy deprimido, a veces no quiere hacer nada, a veces quiere llorar, le doy el espacio, quiero preguntar, pero no quiero ser invasivo. ¿Cómo crees que sea esta responsabilidad de las personas que acompañan a las personas que están en un duelo? O sea, pero te refieres no al tanatólogo, Ajá, sino ¿no? a Pues, tú como un individuo, como tu amigo, exacto, como... exacto. Sí, amigos, familia, pareja. Es que yo creo que una parte muy importante va a ser que tú seas consciente de lo que te genera el dolor del otro. Si es que muchas veces proyectamos, ¿no? Estas cosas que nos creemos que siente y no sabemos, tal vez. Sí, porque mm, como puedes llegar a sentirte incómodo incluso con el dolor del otro, ¿no? Y entonces en esa incomodidad que te genera su dolor es el, ya, no, todo va a pasar, no te preocupes, todo está bien, pues está, o sea, como esta necesidad que tenemos de calmar el dolor del otro. Cuando pues el duelo requiere que pues el dolor salga, ¿no? O sea, que el dolor está ahí porque pues acabas de perder, ¿no? O sea, si tú me dijeras, pues perdí mi perro y no siento nada, entonces estamos hablando de que tienes un problema. O sea, la cosa es Ajá, que te duela y que tú al acompañarlo estés cómodo con el dolor del otro, ok. ¿no? Que no quieras pues ponerle el curita para que ya no le duela, sino que permitas justamente que le duela y que tú te sientas cómodo acompañándolo mientras él pues está muy triste, Ujú. ¿no? Es que lo que he visto constantemente es que a veces las personas hasta sienten un enojo de que dicen, es que yo ya le di este libro de autoayuda, yo ya le mandé estos ¿Y cómo podcasts. no puede pasar? ¿Cómo no Ajá, lo yo supera? ya estoy hasta la madre. Si esa persona quiere seguir deprimida, que lo esté. Hasta se enojan, o sea, creen que incluso es como de, yo ya hice todo para que esa persona sigue en la cama, chingar a su madre. Este, ¿Qué piensas de eso? ¿Qué está hablando de esa persona? Pues es justo lo que te decía, o sea, no estamos acostumbrados, o sea, todo siempre ha sido, el niño se cae, ya, sana, ya no llores, ya, todo está bien, pero no está bien, pues te diste un chingadazo, te duele, claro, pues el chiste es acompañarlo, es en, en esto de la maternación, en esto de acompañar al niño, en darle soporte, es justamente es decir, sí, mi amor, te duele, pues aquí estoy, vamos a sobarte, Es- hasta que te duela. sí, veo mucho más. ¿Verdad que no te dolió? No, dolió, ¿verdad? Y así. Pues Y es que claro. creo que, no sé, tú que has viajado más o has conocido otras culturas, no lo sé. ¿Cómo es en los latinos? Creo que es un poco más esta necesidad de evadir estas emociones de dolor, ¿no? O sea, como aparte en la parte femenina, ¿no? De no llores, eh, te ves fea si lloras, si sientes, no lo hagas. O sea, también a los hombres. En los hombres está súper prohibido de pronto Ujú. que expresen sus emociones.
Ujú, que digan, me siento triste. O sea, incluso a los hombres les cuesta mucho más trabajo. Si a una mujer de pronto le da pena llorar porque la juzgan de que es una chillona, y los hombres es como, pues, ¿dónde está esa fuerza? Eso, pues sí, tenemos como muy relacionado que el fuerte no llora. ujú. ¿Crees que eso sea más de esta cultura o en general? Pues no sé, fíjate, porque no he estado en contacto con otras personas de otros lados que estén en un proceso de pérdida. Mm, ujú, O sea, y la verdad es que te mentiría porque no he leído acerca ujú. de eso. Acerca de los niños, ¿tú qué crees que a- se les deba decir respecto a cuando muere alguien? Ya sabes que hay demasiados, cada quien tiene una perspectiva diferente, ¿no? Le mientes, no le mientes, le dices, pero bonito, está en el cielo, o qué crees que se deba mencionar hacia los niños que pierden a alguien cercano. Mira, es que justo no hay como una fórmula, ¿no? Al final, cada papá tiene su forma de crianza. Ujú, Entonces, pues el chiste es que se respete esa forma de crianza y que se le pueda decir en lo posible la verdad al niño. Cuando yo estaba trabajando en el hospital infantil, que trabajaba con niños con cáncer, una de las cosas que se veía seguido era no le vamos a decir que tiene cáncer, pero porque el papá trataba de ocultar pa- que para él cáncer era un sinónimo de muerte, ¿no? ujú, Entonces, lo que el papá, lo que el adulto le vaya a decir al niño es solo un reflejo de su propio miedo y de su propia creencia acerca de la muerte. Porque a un niño tú le hablas de cáncer y el niño no lo va a relacionar con, con que se va a morir, ¿no? O sea, más bien te lo va a relacionar con que se siente enfermo, con que le duele esto, con que ya no puede ir a la escuela, con que ya no juega con sus amigos. Con eso lo relaciona un niño, ujú, porque eso es lo que le está pasando a él. Pero lo que se trata como de el padre de ocultar al no decirle es su propio miedo, ujú, ¿no? Entonces, lo que le vayan a decir a los niños, los papás a los niños es justo eso, ¿no? Este reflejo de lo que tú estás creyendo acerca de la muerte. ujú, Si tú crees que la muerte es mala, si tú crees que la muerte causa mucho dolor, vas a tratar evidentemente de proteger a tu hijo de eso y no le vas a decir pues lo que implica la muerte, sí. ¿no? A lo mejor para un niño sus primeros acercamientos con la muerte son las pérdidas de mascotas, incluso de pronto ver un pajarillo muerto en la Ujú, calle, ¿no? Que es algo como un poco más natural. Pero justo lo que los papás le digan es lo que ellos creen acerca de eso. Y pues para poderle decir a tu hijo algo acerca de la muerte, pues primero es lo que te decía, es esta chamba contigo. claro. Que a fin de cuentas todos vamos a crecer con muchos traumas que nos hayan, no sé cómo se dice, todos los miedos y que nos proyectan nuestros padres, pero sí entiendo, no sé si se puede definir en esta parte de como la conciencia detrás del acto, porque puedes mentir o no mentir, pero esta intención que está por detrás de lo que tú has trabajado a través de la muerte es lo que a final de cuentas le vas a transmitir a este hijo, Claro. a este niño, ya sea que estés diciéndole algo verdadero o que a veces le puedas mentir, pero lo haces con tanto como miedo y esta ansiedad que aunque le digas algo como bonito, no le estás transmitiendo esa tranquilidad o esa aceptación, ¿no? Sí, Mm, totalmente. ok. Em, ¿hay algún como mensaje que tú creas que las personas deban escuchar de ti, de lo que has aprendido? Si existiera algo que tú quisieras regresarle a la Sei, por ejemplo, del pasado, que pudiera escuchar en total amor y conciencia a través de lo que has vivido, ¿qué sería lo que le dirías? Que sí va a poder. Porque, bueno, no, o sea, esto es de mí y de cosas que yo he visto en sesión y es como que a veces el dolor de la pérdida es tan grande que uno cree que no va a salir de ahí nunca. Ok. Y sientes que te vuelves loco y sientes que no sabes para dónde vas y sientes que no sabes si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal,
pero que sepan que justo el no saber si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal es parte de todo. Ujú. Que, que sí, que a veces incluso olvidar la pluma, que no saber dónde estás, es parte, que no estás mal, ¿no? Que es algo esperado que te va a pasar, porque te está doliendo mucho y no es este dolor solo físico, ¿no? Es este dolor emocional que a veces es pues muy grande y pues te invade todas las áreas de tu vida. Entonces, pues sí, que sepan que sí van a poder, Ujú. ¿no? Que van a salir de ahí en algún momento. Sí, creo que esta pregunta también era para aquellas personas pues marginadas, excluidas, incluso violentadas, que están en un proceso de pérdida, pero que son incomprendidas, que son rechazadas incluso porque sus propios padres, sus propios personas cercanas, no generan un soporte o una empatía con ellos y se sienten totalmente pues, aislados e incluso generan un coraje hacia ellos porque creen que ellos son los que están mal por sentir tanto dolor. Yo creo que la magnitud del dolor de esta pérdida no puede ser como minimizada o simplificada, que es lo que a veces muchos hacen, lo que platicábamos hace rato. Entonces, ¿cómo es que estas personas pueden encontrar un poco de, mm, pues de alivio, de paz, de tranquilidad, al saber que pues esta magnitud no es que esté bien o mal, no es que esté rápido o lento, sino que cada proceso un poco más es individual? ¿Qué podrías decir para esas personas? Pues creo que justo ya lo dijiste todo tú. O sea, es que pienso, Pero, o sea, ¿qué piensas? no, es que pienso, como la vez pasada te decía, como la pérdida, pues es Ujú. como una sacudida, ¿no? Que a lo mejor tú y yo tenemos como en común, no sé, un amigo, ¿no? Y nos sacudió, pues, nuestra casa en este terremoto, pero a ti se te rompió en las ventanas y a mí se me cayó el techo, ¿no? Entonces, pues a ti te duele un poquito menos a lo mejor de lo que a mí me duele, porque pues a lo mejor esa persona representaba otra infinidad de cosas para mí. Y entonces, pues mi chamba es otra, ¿no? Pero no es que yo esté mal, ¿no? O no es que yo quiera más, o no es que, pues sí, pues sí me duele más porque yo perdí otra cosa diferente a la que tú perdiste. Ujú. Pero no significa que por eso tú seas menos o tu proceso sea menos valioso que el mío, Ok. ¿no? O sea, simplemente estamos pues en ese proceso que significa cosas diferentes para cada uno y que pues que te duela mucho también está bien, Ujú. ¿no? O sea, que no es que seas dramático, no es que seas sufrido, no es que seas un ser incapaz, Ujú. simplemente te duele mucho. Claro. Sí. Sí, es que lo digo porque muchas personas justo se juzgan por, es que yo soy muy chillona, yo soy muy dramática, es que yo lo enaltezco, lo hago muy grande y ya debería de haber pasado por ello, ¿no? Ok. ¿Existe alguna forma de prepararnos para la muerte? Pues esto es a título personal, ¿ok? No lo voy a decir ni como psicóloga ni como tanatólogo. Ok. Esto es a título Solo personal. Seila. Y lo digo por esta experiencia que tuve con mi mamá. Mi mamá falleció de cáncer, ¿no? Que al final, pues es una muerte que te permite, pues entre comillas, despedirte, arreglar las cosas, irte preparando. Yo fui con un tanatólogo, hice un trabajo pues, de despedirme de mi madre, pero el día que mi madre se murió, todo eso, pues no sé dónde quedó. O sea, no es que me haya dolido menos, ¿no? O a lo mejor si no hubiera hecho ese trabajo, pues a lo mejor me hubiera dolido todavía mucho más. No lo sé. Ok. Pero la cosa es que yo me quedé como, "Ah". O sea, yo, pues a lo mejor era mi creencia, ¿no? De, pues a lo mejor con todo este trabajo que hice, ya me va a doler un poquito menos. Pero la realidad para mí no fue así. Ujú. O sea, para mí fue muy doloroso. Y pues a lo mejor si no hubiera hecho eso, todavía hubiera sido mucho más doloroso. Pero pues yo creo que sí debe haber como cierta parte paliativa en esta parte de, pues sí, de poder despedirte o quizá de
de ir trabajando, ¿no? Tu propia muerte, la muerte de los demás, en tener consciente, pues, la impermanencia, el cambio todo el tiempo. Pues sí, a lo mejor te va a ayudar, pero no significa que no te vaya a doler. Sí, ok. Entonces el objetivo de prepararnos para la muerte no es sentir menos dolor, sino tal vez, eh, O a lo mejor a mí me gustaría saber para qué te gustaría prepararte a ti exacto. para la Y muerte. tal vez la pregunta es media como que tiene unos supuestos a priori, ¿no? Creo que prepararnos para la muerte, para mí sería no necesariamente sentir menos dolor, sino poder. Es que es medio paradójico, porque para mí prepararme para la muerte, como es una dualidad, tiene que ver como con la presencia. O sea, al yo prepararme para la muerte, lo único que me regresa es a estar aquí y ahora contigo. Porque si yo siento esta presencia, ya no siento una urgencia de llegar a ningún lado, ni una necesidad de regresar a un pasado, y entonces la muerte solo se fluye. Pero, pero sí, no creo que sea esta preparación como para después de la muerte de alguien, yo saber atravesarlo mejor, porque como dices, creo que lo pude relacionar ahorita que me lo contaste, no sé, hacemos simulacros, por ejemplo, de los terremotos, ¿no? Y tenemos muchas como preparaciones y el equipo de protección civil y que nos dicen más o menos cómo y qué hacer, pero si ahorita en estos segundos, así, ¡fum! Segundos, todo eso se empieza a desmoronar, no se te viene a la mente tal vez todas las cosas que te enseñaron, que es más o menos lo que me decías, ¿no? Que por más que hayas tenido tal vez un acompañamiento, el dolor es el dolor y vas a correr ahorita y no nos va a importar si dejamos esto y vemos cómo nos ayudamos y quedamos atrapados entre los escombros y nos agarramos los brazos y lloramos y nos miamos porque, o sea, los esfínteres dejan de estar ahí y se te olvida absolutamente todo, todo, todo. Tal vez prepararnos para la muerte solo se refiere como eh, en el sentido de, tal vez, es que justo hay que diferenciar para tu muerte o para la muerte de alguien más, que son Claro. cosas ¿O diferentes. cuál es tu objetivo Ajá, de prepararte para la muerte? Porque seguramente, o sea, yo lo hice totalmente hacia el dolor, ¿no? Porque para mí, pues, fue devastador. Y por eso, pues, hablando a título personal, justo me centré en eso. Y tú lo veías como desde un punto más filosófico, ¿no? En el que te ayuda a estar aquí. Y seguramente si le preguntamos a él, para él va a ser diferente y a otra persona. O sea, cada quien va a tener como su propio objetivo de prepararse para la muerte exacto. y lo que signifique para él. Entonces, Sí, es como preguntar, pues tu objetivo de prepararte nutricionalmente, pues ¿para qué? ¿No? Cada quien claro, va a querer un corredor ser más resistente para su maratón, el de fitness ser más mamado, ¿no? Entonces, sí. Entonces ok, no es como que haya una receta universal, pues. O ujú, sea, tendrías que ser como, pues, muy específico claro. y justamente como guiado hacia esa Y es que, persona. ¿sabes qué? Está muy interesante esto porque justo como cada quien, como no lo platicamos tanto, no es tan frecuente que hablemos sobre estos temas, o sea, digo, tal vez tú sí más, pero no es muy frecuente que conozcas a un amigo y le digas, oye, ¿y tú cómo te preparas para tu muerte? Bueno, que hay cosas, por ejemplo, alguno de finanzas dirá, oye, ya contrataste tu seguro, ya Tu contrataste tu, plan. tu plan de ahorro para el retiro, ya contrataste, Ya porque, por contrataste ejemplo, tus servicios los servicios funerarios. funerarios es caro. O sea, el servicio funerario es unos arriba de 50,000 pesos, ¿no? Y pues muchos preguntan, ¿te vas a morir? Obvio, ¿ya compraste eso? No, ¿por qué? Si es algo obvio que vas a morir, ¿qué pasó con eso, no? Claro. Entonces, cada quien tiene una forma de saber prepararse para la muerte, ¿no? Sí, Ok, sí, va a ser como pues como en el duelo único y pues irrepetible. O sea, va a ser algo muy específico, muy individual. ok. Oye, nada más preparé unas preguntas así como para no debrayarnos, solo si estás de acuerdo, esta sección se trata solo de responder sí o no a la pregunta. Ok. Sé que es muy dicotómico y probablemente algunas cosas no sea tan fácil. Si hay alguna que digas, esta de plano no se puede, pues me dices, ¿te late? Ok. Va. ¿Es verdad que hablar de la muerte puede atraerla? No es verdad. Totalmente no. Ok. ¿Todos experimentamos las etapas del duelo en el mismo orden? No, Esa creo que ya la tampoco. vemos.
respondió, ¿no? ¿Es posible completar el duelo en un tiempo adecuado establecido? Pues hay muchas aristas, pero yo diría que no. Ok. ¿Hablar con niños sobre la muerte es más dañino que beneficioso? Hablar de la muerte con un niño es ¿Hablar con no, niños sobre la muerte es más dañino que beneficioso? no. Nada más como una pequeña acotación. ¿Viste la película de La vida es bella? Sí, que es la del que está en el medio del holocausto Ujú. nazi, ¿no? Sí. Ahí ahorita que mencionabas esto de que cómo es que nos relacionamos con los discursos hacia los niños de la muerte, de los escenarios catastróficos, pues esta persona, el padre, mintió. Todo el tiempo mentía. Pero es un acto amorosísimo lo que hizo, Claro. ¿no? ¿Qué es lo que yo te decía? Es el objetivo, lo que hay detrás Ujú. de por qué ocultas o por qué dices, Claro. ¿no? Pues por proteger. Ujú. Totalmente. Un acto genuinamente amoroso. Ok. ¿La muerte siempre trae dolor a los que quedan? No sé. O sea, también creo que hay muchas formas. em, pero es como decíamos esta parte, como de que a lo mejor si no conviviste tanto con esa persona, obviamente pues no, a lo mejor no vas a sentir como este dolor o esta pérdida. Sí perdiste, pero no perdiste tanto a lo mejor y no va a ser tan significativo, Ok. ¿no? Ok. ¿Puede alguien morir antes de su tiempo? O sea, muerto en vida, ¿te refieres? O, o, Que se puede malinterpretar la pregunta. o te refieres como a los hijos que mueren cuando el proceso natural es que muere el padre y no el hijo. Esa pregunta está engañosa porque ya trae a priori un supuesto de que existe un tiempo De morir. determinado para morir, Ujú. y va a propósito la pregunta porque existe esta creencia de, es que él era muy joven para morir, ¿no? Pues es que la muerte es la muerte, o sea, no hay un tiempo. Claro que estadísticamente, pues nuestra longevidad ahorita, por ejemplo, es mayor, de acuerdo a tus hábitos, bla, bla, Que pero es como esta creencia del ciclo de la vida, de naces, creces, exacto. te reproduces Sí, hay que y seguir mueres. y no, es que le faltó casarse y se murió antes de que se casara y la chinga. No, no, no. Pues Entonces, no, los bebés mueren, los niños mueren. ujú, así es. Ok. ¿La muerte es siempre un final, no un comienzo de algo nuevo? No, yo creo que no. Pero todo depende también del individuo. Yo no, para mí no lo es, para ti lo es. O sea, para ti no es que. Que sea un final ya, Ajá, para ok. mí no lo es, individualmente. Para ti lo es. Creo que, creo que para mí la muerte sí es el final de eso, o sea, de esa parte de ti, de tu vida, de algo, pero que tiene que terminar. De hecho, para mí la finitud es algo que a final de cuentas es lo que le da todo el valor a esto. O sea, si ahorita no supiéramos que este tiempo es finito, es nuestro recurso más valioso y no robable. Entonces, esta finitud me hace sentir, eh, me hace entrar en presencia, pues, no sé si me doy a entender. Sí, es que yo lo siento como un poco más transformador, pero tienes razón en que muere. O sea, porque pienso en esto. Voy a poner este ejemplo súper rápido que es como algo que a lo mejor a muchas personas les pasa. Pero, por ejemplo, cuando te vas a convertir en madre o cuando te vas a casar, ¿no? Cuando te vas a casar muere la persona soltera, Ujú, ¿no? Pero, pero muere esa parte de ti, pero se transformó ahora en esta otra cosa, ujú. pero sigue existiendo. Entonces, yo creo que es como pues esta transformación y de pues sí, de que no eres permanentemente ese sujeto, Ujú, ¿no? O sea, no eres permanentemente este niño, no eres permanentemente este adolescente o este claro, adulto. Siempre estás cambiando y sí van muriendo metafóricamente, pero también se van metafóricamente, claro. Eso transformando. está padrísimo. Estaba leyendo sobre filosofía de procesos, que ahí habla de que me metí mucho en el tema porque a mí me cuesta mucho trabajo definirme en el sentido de yo soy tal, ¿no? En algo es. Pero ahí mencionaba en filosofía de procesos que las cosas no son, sino están siendo. O sea, cambia el es por el siendo. Está ahorita siendo Seila, una psicóloga, tanatóloga, que tiene otro trabajo en esta aerolínea, pero
no sabemos si en 5 años siga siendo eso, ¿no? Entonces, me gusta mucho entender eso porque aparte se une con otras filosofías budistas y con el Tao, de que también reflexionar sobre esto, que algunos seguramente lo saben, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la basura, con nuestras células muertas? Cuando limpiamos algo, si limpiamos esta mesa, lavamos este mantelito, ya no se ve como con manchitas, lo que sea, y vuelve como a su estado limpio. ¿Qué pasa con esta suciedad, estos átomos, este polvito? ¿A dónde va? Pues una parte va al aire, una parte se vuelve a convertir en agua, en lluvia. Eso es que pasa a todos estos sistemas de tratamiento de aguas y después vuelve a nuestra piel. ¿Qué pasa con la caca, por ejemplo? Si nos damos cuenta, todo se vuelve un constante del todo y nuestra inhalación también vuelve a ser eh, respirar mismos átomos de Julio César, de Galileo, porque absolutamente está como siendo, todo es parte del todo. Entonces está medio raro porque la otra vez platicaba con mi mamá de eso de la caca y nos dimos cuenta que los alimentos tienen algo de Claro, caca, solo que no lo vemos, se transformó, pero es la misma cosa. Y ahí pues entonces no hay una finitud, está haciendo como dices una transformación de la materia, de la energía que se está transmutando, no sé qué palabra utilizar, pero metafóricamente necesitamos tal vez sentir esta finitud terminal de algo que es necesaria para que ahora eso que estaba haciendo ahora sea otra cosa. Permitir que aparte es liberador, no sé si me voy a entender, porque si no terminas eso, si no le das una finitud, si no matas eso, si no le das muerte a esa parte de ti, no permites que la otra sea. claro. No sé Sí, si porque no pueden existir todas. todas en uno, porque pueden ser contrarias Ajá, una de la otra. va, qué chingón. Pues ya casi terminamos, ¿eh? No sé si tengas alguna conclusión, algo que te gustaría dejar, como por último. Pues no sé, o sea, pienso que, o sea, es que estaba escuchándome a mí y desde donde hablé y creo que yo estuve más enfocada en el proceso acerca del dolor, porque para mí fue eso, Ujú. pero creo que hay muchas formas de Sí, experimentarlo, o sea, em, y porque también me refiero nada más a eso, porque la gente que llega conmigo también va nada más justo por esta parte de dolor, pero al escucharte a ti, pues me recordaste que es justamente, pues hay otras formas, ¿no? O sea que, y que justamente es eso, que la muerte pues no solo es dolor, ¿no? O sea, yo quizá hablo desde ese punto, pues porque eso es lo que yo mayormente veo claro. en un consultorio y eso fue lo que yo experimenté. Pero seguramente habrá alguien para la que represente otra cosa y que su proceso sea diferente. Ujú, Entonces, pues haciendo conciencia, o sea, de mí misma, de mi diálogo, me doy cuenta que estaba hablando justo y enfocada nada más acerca de esta parte de lo que implica la pérdida en este punto doloroso. ujú. Yo también te agradezco mucho. Fíjate que lo que la otra vez que no quedó grabado bien el episodio, pero me di cuenta que en ese episodio me gustó mucho ampliar mi perspectiva porque hubo algunas partes en las que tú me dijiste, no, yo no estoy de acuerdo en eso. Cuando yo mencionaba algo de que la muerte es amorosa y en este sentido, porque para mí es eso, ¿no? Y podría ser muy, muy distinta la perspectiva. Y es cierto, o sea, hay que también, yo tiendo a ser muy idealista, muy como romántico en las formas de hablar, ¿no? Y tu perspectiva me aterriza un poco más duro, un poco más sombrío, pero que también es otra arista que no hay que dejar de ver. Y eso me gusta mucho. De hecho, se trata para esto, estas pláticas, como ampliar estos discursos y esta dialéctica que se genere algo más y que cada quien, por supuesto, lo tome con que lo verifique a través de su propia experiencia, que no se crean absolutamente nada. Me gusta compartir estos cuestionamientos, pero trato de no compartir, obviamente, creencias que se la lleven otra vez, ¿no? O sea, simplemente que les sirva como ampliar un poquito esta visión y abrir este lente, ¿no? Sí, justo. Y justo creo que es algo que pasa pues muy seguido en terapia, ¿no? Que es como que antes de,
o sea, cuando no estás como siendo tú esta parte que acompaña o este terapeuta, que es como súper fácil pensar en que uno va al terapeuta porque está loco o que tienes como ciertas creencias de lo que debe pasar en la terapia. Incluso entre terapeutas es como seguir esta línea, ¿no? Mm. Porque esto es lo que hay. Pero justo al ser individuos tan diferentes, que aunque pues nos encontramos en ciertos puntos, pues la terapia es única y personal para dirigida a esa persona, Claro. ¿no? O sea, para ti porque tú eres Andrés, porque yo soy Seila y porque eso suena muy chafa, pero me refiero a que es a esta personalizada, ¿no? Aunque tengas como un montón de allá afuera de teorías, de cosas, lo que te funciona a ti no le va a funcionar al otro, Claro. ¿no? Y es justamente lo mismo con el duelo. Como le duele a uno, no le va a doler al otro y no lo va a experimentar de la misma forma y no va a hacer lo mismo, Claro. ¿no? No, no va a reaccionar de la misma manera Ujú. Ok. ante una pérdida. Entonces, pues para que no crean que están mal o que están locos, simplemente es parte de su proceso individual. Así es. Simplemente es. Es. Ujú. No hay que quitarlo. Gracias, Ey. Pues muchas gracias por este episodio. Me gustó mucho aprender de ti y compartir esto contigo. Em, me encanta poder hacerlo. No sé si quieras dejar algún mensaje, si te quieren contactar o algo, si quieras em, mencionar algo sobre tu trabajo. Pues no sé, o sea, si hay, yo creo que la gente que tenga que llegar va a llegar, si algo les resonó, si algo les vibró, pues yo creo que yo te dejo a ti porque tú eres el que siempre me los guía y te agradezco eso. Entonces, Ok, pues perfecto. Muchas sí, gracias. no, Pues gracias a ti. nos vemos en el siguiente episodio. No se olviden, por favor, de darle like, suscribirse, dejar algún comentario sobre estos temas, preguntas. Estaré al pendiente de contestarlo. Y como siempre, les mando un fuerte abrazo, un beso y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.